Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Reflejo Colectivo. El día de hoy tenemos una invitada que es, la verdad, muy especial también para Jimmy y para mí, porque las dos la conocimos como en diferentes contextos y en diferentes momentos, pero al final creo que a las dos nos ha aportado mucho, hablando desde mi experiencia, como que ella fue quien me invitó y me enseñó lo que es el mundo del emprendimiento mientras yo estudiaba en la universidad. Y ella es justo ingeniera en animación digital, su nombre es Andrea Oviedo. Y ahorita es directora de la Ingeniería en Animación y Videojuegos de la Universidad Panamericana. Es cofundadora de una empresa que se llama PixFrame, que es una empresa de tecnología educativa. Igual más adelante nos puedes platicar un poquito más sobre lo que haces en PixFrame. Y también ahorita trabaja un poquito más de la mano con Jime, también en la universidad. Entonces es muy curioso, ¿no? Yo le decía a Jimena, qué curioso que en momentos tan diferentes hayamos coincidido contigo, Andrea. Muchas gracias por estar hoy con nosotras y por querer venir a platicar con nosotras de un tema que la verdad, bueno, a las dos nos emocionaba mucho poder grabar hoy contigo. Vamos a guiar la plática del día de hoy al pilar que tenemos, que es el cómo crezco. Este pilar, como bien hemos visto, nos permite saber qué hay en nosotros, qué estamos trabajando internamente también para lograr ser quienes somos hoy en día. Y la pregunta en la que vamos a empezar nuestra conversación es ¿cómo identificar y superar obstáculos generados por el miedo? Reflejo Colectivo busca ser un espacio seguro, donde no haya miedo de mostrarnos vulnerables. Donde podamos ser valientes y hablar de nuestras emociones. Aquí hablamos de lo que te sucede a ti y a mí. Buscamos respuestas, crecer, escuchar lo que tú y los demás piensan y viven para conocernos mejor a nosotros mismos. Las voces nos llaman, busquemos nuestro reflejo. Con Jimena Capetillo y Mariel Ledón. Estoy muy emocionada porque creo que el miedo es algo que nos acompaña en muchísimos momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, Andrea, bienvenida y a ver, ayúdanos a encontrar una respuesta a esta pregunta. No, pues muchas gracias por la presentación y por invitarme. Como ya les decía, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Yo también les he aprendido muchísimo en las diferentes cosas en las que hemos coincidido y pues qué padre compartir y sobre todo generar conversación en torno a este tema que, como decíamos, muchas veces nos impide lograr ciertos objetivos. Y a medida que nosotros trabajamos en esto, pues podemos ser mejores personas y ser personas más felices, que creo que es uno de los objetivos que todos deberíamos tener en esta vida, ¿no? Entonces, un poco yéndonos hacia la parte de la pregunta, creo que me gustaría, antes de empezar, por decir que el miedo no es una emoción negativa, tiene una razón de ser. El miedo nos ayuda a estar alertas. Es una señal que manda a una zona de nuestro cerebro cuando detecta que hay alguna sensación, alguna cosa en el ambiente que percibimos a través de nuestros sentidos que puede ponernos en riesgo. Y entonces eso nos ayuda a prevenir esos riesgos. Así que de esa forma el miedo es algo que nos ayuda a estar sanos, que nos ayuda a estar seguros. Entonces, esa parte está muy bien. El tema que puede llegar a ser complicado es que a veces esos miedos no tienen una razón de ser, no son tan racionales. Entonces, creo que en torno a identificarlos, creo que todos sabemos identificar nuestros miedos. Eso, o sea, sabes que te cambia el estado de ánimo, que te pones nervioso, que es algo de lo que quieres huir. O sea, quizás sean diferentes señales de cómo percibimos un miedo, pero sabemos cuando el miedo está ahí, ¿no? Eso lo sabemos hacer. Más bien, creo que hay que identificar la razón de dónde viene ese miedo, qué es lo que lo está generando. Eso es lo que puede ser difícil, pero muchas veces, bueno, creo que al menos como adultos, el generar conciencia de dónde viene eso, hacer una reflexión, es el primer paso y podemos hacerlo de manera general. Algunos, como decía, los que sí tienen una razón de ser, vamos a decir, por ejemplo, yo no quiero ir a atravesar una calle sola en una ciudad insegura en la noche porque sé que pues podría correr peligro, ¿no? Entonces eso es completamente fundado y, como decía, nos ayuda a protegernos. Pero entonces, bueno,
puedo tomar ciertas medidas y pedirle a alguien que me acompañe o posponer el pasar por esa calle y buscar hacerlo de día o en otro momento en el cual yo no me exponga. En los que hay que trabajar mucho más, creo, es en la parte cuando no haya una razón o tal vez existe, pero como que el miedo final no está tan fundamentado, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que alguno de los miedos más comunes que tenemos las personas o que más se presenta es el miedo a hablar en público. Y alguna vez escuchaba que de varios expertos, de gente que es muy buena hablando en público, que decía es que el día que no tengamos miedo a hablar en público es porque pues ya no nos interesa lo que estamos haciendo, ¿no? Ya ni siquiera te reta, ya más bien te tiene aburrido. Entonces hay que decir, ok, agradezco ese miedo porque tiene una razón de ser también, pero ¿qué es lo que nos causa miedo? Y normalmente de eso, de hablar en público, pues es que nos paralicemos, que sobre todo que la gente nos juzgue, eso es lo que más miedo nos da, que piensen que no sabemos lo suficiente, que ahorita más adelante me gustaría retomar ese tema, ¿no? De cuando consideramos que no tenemos autoridad suficiente para estar hablando de eso, o tenemos miedo de que nos equivoquemos y se burlen de nosotros. Son como varias cosas que seguramente no van a pasar, nunca van a suceder, y cuánta gente no deja de tomar oportunidades que implican hablar en público por eso, ¿no? Por tener un miedo de algo que no va a pasar. Y creo que hay uno que puede estar en medio de los dos, que sería cuando tenemos una especie de fobia o un miedo basado en algún trauma que vivimos en el pasado o que vivió alguien cercano a nosotros o alguien que queremos, y que decimos, bueno, dejamos de hacer algo justamente por ese tema. Entonces sí hay una razón de ser, sí hay un punto de origen de donde viene ese miedo, pero no porque haya pasado alguna vez o porque le haya pasado a alguna persona es que va a pasar siempre. Entonces también pues es algo que tenemos que trabajar, y creo que ya me extendí en esa parte de la pregunta, pero no, bueno, o sea, la parte de cómo, o sea, qué tenemos que hacer, o sea, creo que es justo de lo que estaremos hablando, pero de manera general yo diría, cuando identificamos esa fuente del miedo, pues hay que trabajar con ella. Muchas veces hay cosas que no vamos a resolver nosotros solos. Está bien ir a terapia, creo que ya cada vez se sabe más que atender nuestra salud mental es súper importante, y es algo que yo siempre le recomiendo a todo el mundo. He ido a terapia por diferentes razones a lo largo de mi vida, y en todas ha sido sumamente fructífero y me ha ayudado muchísimo a mantenerme estable, a mantenerme feliz, a crecer, a aprender, ¿no? Entonces ojalá todos lo pudiéramos hacer, y no hay que estar en un momento de crisis para ir a terapia, ¿no? O sea, si te das cuenta que hay algo que tienes que trabajar de ti mismo, lo puedes hacer perfectamente y no pasa nada, ¿no? Ay, perdón. Entonces, lo más importante es eso, pero también hay otras estrategias, como el poder identificar cuáles son estas, o sea, el origen de todo esto, el escuchar podcast, por ejemplo, donde aprendas sobre estos diferentes temas, el hablar de tus sentimientos con las personas, eso ayuda mucho, es muy liberador, y a veces te das cuenta que otras personas pasan por lo mismo que tú estás pasando. Exacto. Y ya desde ahí empiezas a trabajar, ¿no? Y así pues muchas otras cosas que podríamos ir comentando, pero de manera general me parece que es eso. Sí, y fíjate que dijiste varias cosas con las que me reflejé muchísimo y me identifiqué, porque creo que justo este miedo que mencionas de, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Es algo que en la experiencia personal, al empezar este proyecto, es algo que yo le decía a Jimena, es que tú ya has grabado otros podcasts, pero yo le dije, estoy aterrada a hablar y todo lo que viene detrás, ¿no? Soy yo quien debería estar hablando de estos temas, o lo que voy a aportar es suficientemente bueno para los demás que me están escuchando, o te empiezan a como a surgir varias dudas alrededor o varias inseguridades, que es lo que, como bien dices, si no las trabajas o si no te avientas y lo intentas, te bloqueas y no te permites vivir experiencias y crecer, ¿no? Que es justo a donde estamos ligando un poquito esta conversación. Si uno se permite paralizar por este miedo,
a veces, ¿no? Como en este caso, nos perdemos de oportunidades para conocernos a nosotros, para darnos cuenta que sí somos capaces de realizar cosas que pensábamos que no podíamos hacer porque nunca lo habíamos intentado, ¿no? O incluso hubieron otras ocasiones en las que lo intentamos y fallamos, pues el miedo, como bien dices, está más fundamentado en esos casos, pero yo creo que justo una de las maneras en las cuales podemos crecer y conocernos más es intentando las cosas, y si permitimos que el miedo desde un principio nos paralice, ahí es donde no hay para dónde ir, no hay para dónde avanzar o conocernos. Sí, justo en esto que dices de parálisis, Mariel, fíjense que ayer justo di una clase de inteligencia emocional y dije, bueno, ¿cómo voy a hacer? Ya saben, ¿no? Como toda profesor o profesora antes de dar una clase, ¿cómo voy a enganchar a mi alumno, ¿no? Y puse un video de Indiana Jones, seguro se acuerdan de esta escena icónica, que es donde justo está a punto de robar como el icono, ¿no? Y entonces de repente hasta tiene ahí una bolsita de arena con el peso del icono y hasta le quita un poquito para que ponga. Y bueno, se empieza a enfrentar con distintos retos, pero que todos los puede ver, ¿no? Y que están ahí. Que bueno, para empezar, si se hubiera quedado paralizado, pues no hubiera podido ser resiliente de la forma en la que lo fue y al final salvarse y bueno, ya toda la aventura, ¿no? Pero por otro lado está la reflexión de cómo somos seres tan complejos que no siempre va a ser algo tan sencillo como decir, traigo una roca de 100 kilos redonda aquí atrás que me va a aplastar, ¿no? Y que justo esa parálisis no nos daría esa oportunidad de decir, a ver, es que viene esta roca, ¿ahora qué hago, no? O este hombrecito me traicionó y ya no me lanzó el látigo que me iba a salvar, ¿no? Entonces, justo creo que reflexionar sobre cuáles son como estas rocas o por qué a veces cuando sentimos que se nos está cayendo el mundo, así como se le caía a Indiana en ese momento, ¿cuáles son todas esas rocas que se están cayendo? Porque no es fácil señalar y decir, ay, se está cayendo la pared, ¿no? Entonces, bueno, también creo que eso es importante. Sí, no, completamente. Igual, justo con ahorita de las cosas que comentaban, me hacía recordar pues todo esto que estudiamos, por ejemplo, de los videojuegos, de por qué tanto nos gustan. Hemos estudiado también, por ejemplo, el uso de la gamificación en el entorno de educación, de cómo esto ayuda a que nos sintamos más motivados. Una de las cosas que más nos gusta precisamente de los juegos es que cada intento nos va acercando más a nuestro objetivo. Que si haces algo y te equivocas, perdiste una vida o perdiste energía y lo vas a volver a intentar, pero la próxima vez tienes más probabilidades de cumplir el objetivo, de pasar la meta, porque ya tienes cierto aprendizaje y cierta experiencia que te va a acercar a hacerlo. En la vida a veces es muy difícil aplicarlo, pero creo que es una lección valiosa que hay que recordar en ese sentido. Yo lo veo muchas veces, por ejemplo, pues con algunos seres queridos, a veces con algunos de mis alumnos, que son buenísimos, que los recomiendo mucho para que participen, por ejemplo, en un concurso o para que apliquen a una vacante, un trabajo que mueren de ganas por tener, ¿no? Y a la mera hora no lo hacen, o sea, cuando en su momento sí se entusiasman y dicen, ay, sí, suena muy bien y sí quiero y sí me interesa y demás, les pregunto y resulta que no lo hicieron. Y cuando pregunto por el por qué, casi siempre es que todavía no tengo el nivel, es que no creo que me vaya a ir tan bien, es que igual y el próximo año, cuando tenga tal cosa, cuando logre esto otro, entonces ya voy a poder intentarlo. A ver, ¿por qué? O sea, ¿qué vas a perder si lo intentas y no ganas el concurso o no te quedas la vacante? En el peor de los casos pierdes tiempo, pero a mí no me gusta verlo así, ¿no? Más bien estás invirtiendo tiempo en aprender algo, en vivir una experiencia. De los concursos conocemos muchísimos ejemplos de gente que no ganó un concurso y siguió adelante con el proyecto, y les puedo decir que ese es el caso de mi empresa. La empresa que yo fundé, pues no ganamos el primer, segundo o tercer lugar mundial, llegamos a la final, pero no ganamos. Y aún así pusimos una empresa que hoy tiene 8 años de existir y que nos da muchas satisfacciones y que ha sido algo muy, muy positivo. Y puedo decirles que hubo países que quedaron en los primeros lugares, bueno, equipos que quedaron en los primeros lugares,
que no pusieron una empresa, que el proyecto se quedó en un proyecto de concurso y ganaron lo que ganaron en ese concurso y seguramente fue súper satisfactorio y fue algo muy bueno, pero no ganaron todo lo que ganamos nosotros en estos años, ¿no? Y entonces me considero ganadora, claro que sí, porque sí fue algo muy bueno que me dio. El año anterior, cuando habíamos participado en ese mismo concurso, pero con otro proyecto, quedamos en tercer lugar nacional. Tampoco vivimos esa otra parte de ir a una final mundial y tal, y aún así aprendimos muchísimo y eso nos acercó y nos dio las bases y nos dio las herramientas y sobre todo nos dio la seguridad que el siguiente año necesitamos y que dijimos, ok, si el año anterior con todo esto no lo logramos, ahora trabajemos en eso, elijamos en ese caso un proyecto que nos apasione mucho más, dediquémosle tal cosa, hagamos estos cambios. Y la siguiente vez sí ganamos el primer lugar nacional que nos llevó a esta oportunidad, ¿no? Y si no lo hubiéramos ganado, también hubiéramos ganado experiencia y aprendizaje, claro, que nos hubiera permitido aplicar en otros lados. Entonces, eso es lo que hay que ver, que cada vez que lo intentas y que no lo logras, te estás acercando más y algo te estás llevando en ese camino, creo, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita me pusiste a pensar que realmente creo que es un sentimiento muy colectivo y en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida lo sentimos, el no estoy lista o podría estar más lista de lo que estoy ahorita, entonces por eso no me animo, no lo intento, ¿no? Y realmente, bueno, yo lo he vivido con muchas fases de mi vida y veo que también hay mucha gente con la que platico que lo siente, ¿no? Y es no estoy lista para este trabajo, no estoy lista para este proyecto, no estoy lista para iniciar esta nueva etapa de mi vida. Y por eso una relación, y por eso no lo intentamos, y yo no sé muy bien de dónde vendrá eso, si es justo el compararnos tanto hoy en día en las redes sociales y ver que los demás ya son exitosos y no sentirte tú a la altura de ellos, o venga tal vez un poquito igual más del contexto familiar, no lo sé, pero realmente sí identifico que es algo como muy colectivo y que sí te puedo decir también desde mi experiencia ahorita trabajando en una consultoría, me doy cuenta que justamente es eso que dices, ¿no? O sea, en una consultoría te lanzan a hacer proyectos de cosas que no conoces y entras y tienes que aprender y tienes que hacerte experto, y ya es justo cuando yo digo, es que está bien lanzarte, está bien intentar las cosas, está bien aprender en el camino. Y al final lo vas a sacar, al final vas a poder hacerlo, pero ya eso es algo que sí me ha brindado mucho, como el no tener miedo de empezar cosas nuevas, porque sé que tengo la capacidad de aprenderlo y en el camino voy a hacerlo, ¿no? Pero es algo que la verdad, igual en mi trabajo pasado no lo sentía y no lo vivía, y si era como de, ¿seré lo suficiente buena? ¿Será que sí voy a poder con este reto o no? Y ahorita ya es como pues venga, lo voy a aprender. En el caso y con más puedo. No sé nada de esto, pero lo voy a aprender, ¿no? Y es como esa diferencia, pero realmente creo que es difícil como extrapolarlo a otras a otras fases de mi vida o a otros esquemas de mi vida, ¿no? Ahí es donde sí. Y es que tú ya diste ese paso. Exacto. Sí. O sea, en algún momento diste el paso, te dio esa seguridad en ese ámbito. Y entonces eso te permite ahora lograr mucho más y, como dices, o sea, reconocer que puedes con ese reto y con lo que venga. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que también algo que iba a comentar es que muchas veces, pues sí es un tema de inseguridad propio que puede venir de muchas razones de nuestra vida, pero también el papel que mencionabas, lo que juegan las familias o el entorno, nuestros círculos más cercanos, pueden afectar considerablemente esa parte. Y algo que me gustaría aclarar aquí es que no es porque te quieran hacer daño, sino por todo lo contrario. O sea, muchas veces estas personas, nuestras familias, nuestras parejas, nuestros amigos, se preocupan tanto por nosotros que quieren que no nos pase nada, que casi nos pudieran poner en una burbujita de cristal para que estuviéramos a salvo, pero bueno, eso no es la realidad. Y además también a veces proyectan miedos en nosotros, o sea, miedos que ellos tienen personalmente y que nos los están trasladando a nosotros, o nosotros podemos hacer eso con otras personas también. Yo por diversas razones me he encontrado muchas veces en círculos en los que somos menos las mujeres
probablemente les haya pasado también. Estudié una ingeniería en la que de entrada, digo, ya cada vez es menos, pero sí seguimos siendo menos las mujeres ingenieras que los hombres. A veces es mucha más marcada esta proporción. También pues con el tema de la empresa, ¿no? O sea, son menos las cofundadoras mujeres de emprendimientos formales, o en el área de videojuegos, o en el área de tecnología. O sea, la verdad es que constantemente me he encontrado en esta parte, y en algunos otros foros o oportunidades en los que he tenido oportunidad de platicar, que hablamos justo del tema de por qué hay menos mujeres en esos ámbitos. Para mí siempre la razón tiene que ver con esa seguridad propia que tenemos y ese círculo que está alrededor de nosotros. Porque, a ver, si hay menos mujeres interesadas en estudiar una ingeniería, creo que está bien, o sea, no tendríamos por qué forzarlas, no tendríamos por qué cambiar eso, así como hay carreras en las que hay menos hombres interesados en estudiarla, o sea, eso sucede. Pero el tema es que hay muchas mujeres que no estudian ingeniería a pesar de que quieran, porque las familias les dicen, o los amigos o las parejas incluso, que una ingeniería no es para ellas, porque eso es algo más de hombres, o porque tendrían mejor desempeño en otro tipo de actividades, y eso sigue pasando hoy en día, lo cual, o sea, a mí me suena como una idea del siglo pasado literalmente, sí. Pero no, o sea, gente de mi generación y un poco después con este estigma que han venido, y entonces, y que los papás pues tienen un miedo de que dicen, y si luego no consigue oportunidades, y si luego le va mal, y si luego hasta un hombre la ve como algo demasiado imponente por su, no sé, o sea, mil cosas, sí, ¿no? Como que hacen que... Y hacen que dejen de estudiar eso, que dejen de dedicarse a algo que les apasiona por esa razón. Y eso es un miedo de la otra persona que luego también muchos dicen, bueno, ¿y qué te importa a ti lo que te digan los demás? Y hay que, tú tienes que ser seguro de ti mismo. Sí, bueno, pero a veces eso no es tan fácil, y menos cuando te lo está diciendo alguien que es importante para ti, ¿no? Alguien a quien tú amas y a quien consideras que su opinión es valiosa, pues obviamente no tenemos esa facilidad para decir, no me importa lo que tú me digas, ¿no? Entonces... Sí, no, cuando aparte, pues sí, estamos, como creo que justo lo dije el episodio pasado, ya no me acuerdo bien, mi memoria no es tan buena, pero estamos neurológicamente programados para sí preocuparnos por lo que digan los demás, ¿no? Por tener esta aceptación. Y al final esto que dices es muy interesante, Andrea, porque justo va como un poco es contradictorio al mensaje que recibimos hoy, que permea en las redes, que es de tú solo puedes, no necesitas a nadie. Tú solito vas a ser el mejor y vas a ser el crack, y no necesitas a ni una sola persona para llegar a donde quieras llegar. Cuando al contrario, ¿no? Justo tener una red de apoyo que no necesariamente va a ser nuestra familia de sangre, ¿no? Que encontremos que como que nos dé los nutrientes necesarios que podríamos tener de alguna relación, el tipo de relación que sea, para que justo nos ayuden a ser la mejor versión de nosotros en este sentido. Creo que es importantísimo, ¿no? Porque justo te quería preguntar que aparte de lanzarse a estas nuevas experiencias y como un poco perder el miedo, ¿qué le recomendarías a las personas, a lo mejor a tus alumnos, ¿no? Que nos escuchan ahora? ¿Qué les recomendarías para justo como dar ese brinco? Aparte de, pues obviamente también como cuidar a las personas que nos rodean, a lo mejor. Sí, bueno, creo que respecto a las personas a las que nos rodean, sabemos que también muchas veces no va a depender de nosotros que cambien su forma de pensar o que eliminen ese miedo. Pero entonces cuando están tratando de pasar ese miedo hacia nosotros, pues sí, analizar y decir, ¿estamos realmente de acuerdo con eso? O a lo mejor sí lo hemos pensado, pero un poco podemos trabajar más bien en en nuestro propio yo, en nuestra seguridad a través de diferentes estrategias, y decir, ok, esto es tu miedo, esto es algo que a ti te afecta, pero no necesariamente es lo que a mí me preocupa. Y aquí quisiera poner un ejemplo, igual en algún punto con la empresa, una prima muy cercana a mí, muy querida y que sé que me quiere muchísimo, no es esta persona que dices, ay, te tiene envidia o te dice algo por mala onda, o sea, para nada, ¿no? Yo, una persona que nos queremos de verdad, en algún punto con la empresa yo estaba pues ganando un sueldo, pero sueldo pues
bajo, digamos, más como de becario, aunque ya había terminado la carrera, entonces pues tal vez me podía ir mejor, pero tal vez me podía ir peor, y sobre todo yo estaba haciendo algo que me encantaba, algo que disfrutaba muchísimo. Y alguna vez me dijo, oye Andrea, ¿no has pensado en conseguirte un trabajo bien? Porque pues tú eres una persona muy inteligente, podrías conseguir una buena oportunidad, algo donde te estuviera yendo padrísimo y tuvieras prestaciones superiores y tal, ¿no? Y no saben cómo me afectó eso, porque yo en ese momento amaba mi trabajo y decía, pues es que esto es lo máximo, y cuando me dijeron un trabajo bien, se me quedó muy clavado así en la cabeza, ¿no? Que dije, pues entonces, ¿qué es mi trabajo, no? Esto no es un trabajo bien. Y de verdad me quedó con semanas así preguntándome, y como con una crisis de decir, bueno, sí, a lo mejor debería estar haciendo yo algo más interesante en otro lado. Me empecé a comparar, que era algo que también ustedes decían, ¿no? ¿Y qué están haciendo otras personas de mi generación? Sí es cierto, ya tiene el sueldazo, ya tiene estas super oportunidades y no sé qué. Y ahí, por ejemplo, mi centro, digamos, fue mi mamá, que creo que también eso, siempre hay que buscar estas personas que nos ayudan a regresar a lo que somos. Y cuando decidí después de semanas hablarlo con ella, me dijo, oye Andrea, tu trabajo es algo maravilloso, es algo que te llena, es algo que tiene una trascendencia, te estás comparando con el que gana más, pero pues tú no sabes si esa persona que gana más es igual de feliz en su trabajo, a lo mejor tiene frustraciones o a lo mejor hay cosas que no está haciendo, también porque no estás viendo a los que ganan menos que tú, porque también hay algunos que están en esa situación. Y el dinero, el sueldo, pues no es todo, sí es una parte importante de nuestra satisfacción personal y cubrir nuestras necesidades, y además no hay que dejarlo fuera. Pero entonces esa parte, como que hacer esa reflexión y decir, y a veces necesitamos ayuda para llegar a ese punto, pero decir, ese es tu miedo y te agradezco que te preocupes por mí, te agradezco que quieras lo mejor para mí, pero yo no voy a comprarme una idea de algo que no es. Entonces, y llegar a eso, pues insisto, a veces no es fácil, necesitamos apoyo de otras personas, o necesitamos, nuevamente voy a decir, el tema de la terapia, ¿no? Pero hay que buscar hacer eso y aprender a identificar qué sí y qué sí tiene una razón de ser y qué no la tiene. Ahora, algo también que quería pues platicar, yo uno de los miedos que he identificado que tengo en mí, que creo que van muy relacionados con lo que hemos estado platicando, es algo que tiene que ver con algo que se conoce como el síndrome del impostor. No sé si han escuchado acerca de ese término que se ha vuelto bastante popular, porque además bueno, según encontré algunas fuentes, creo que todavía es algo que no está lo suficientemente estudiado, pero según he leído, se dice que 7 de cada 10 personas padecen ese síndrome, y que en realidad todos en algún momento de una u otra forma lo hemos vivido, que es justo ese sentimiento de que estamos en algún lugar por suerte, de que no nos lo merecemos, de que no tenemos el nivel suficiente, la autoridad suficiente, por diversas razones, y muchas veces no es por falta de conocimiento, sino por todo lo contrario. También hay ciertos sesgos cognitivos que nos llevan a pensar que entre más sepamos de un tema, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta por saber, y entonces 100%. Eso nos hace sentir que no sabemos, ¿no? Hablando de este síndrome del impostor, nada más quería decir que yo lo siento muchísimo como en este crecimiento personal, que vas conociéndote, que eres más consciente de las decisiones que tomas, de por qué te peleaste con alguien y lo analizas, ¿no? O sea, pero entre más sabes, más te das cuenta de cosas que tienes que trabajar, y entonces yo a veces como que me saturo y digo como, wow, a veces me gustaría ser un poco más ignorante en este aspecto, porque nunca voy a acabar, ¿no? Nunca voy a llegar a ser esa persona que lo hablábamos igual en un episodio con Ale Esquer, que decíamos, ¿cuál es esa cosa que siempre quieres alcanzar y nunca logras llegar a ella? Y yo decía, es que es mi autoconocimiento, porque me doy cuenta que trabajo, pero no llego, ¿no? No, totalmente de acuerdo, y bueno, o sea, creo que hay más bien que reconciliarnos con ese conocimiento que ya tenemos y agradecerlo, y también agradecer si hemos tenido suerte o si hemos tenido alguna oportunidad para llegar a donde estamos,
decir, ok, gracias por eso, pero no fue nada más mi suerte, o sea, yo tuve una oportunidad y la aproveché y supe qué hacer con ella, ¿no? Y tengo un nivel de conocimiento, eso también lo veía en alguna de estas pláticas sobre el tema del síndrome del impostor, de decir, como que tratarme de poner en cierto nivel de conocimiento y decir, justo yo les puedo enseñar a los que están debajo de ese nivel, que son muchas personas, que a lo mejor es el 90% o el 95% de la población, ¿no? Si de cierto tema yo pienso que estoy en el nivel 5, pues quizá no le voy a dar clase al 6, 7, 8, 9, o a lo mejor sí le puedo transmitir porque mi experiencia y la forma en que yo lo vivo sí le puede enseñar algo, pero sobre todo hay gente que está en el nivel 4, 3, 2 o 1 que va a agradecer muchísimo que yo le enseñe eso que para él ni siquiera sabía que existía, ¿no? Que nunca se le había presentado esta idea y todos estoy segura que tenemos algo de eso, algo que sabemos, generaciones muy jóvenes que les podrían enseñar a generaciones mucho mayores cosas que ellos ni se imaginan porque no las han vivido, porque no sé, o sea, no es nada más un tema de experiencia en la vida, sino de lo que te ha tocado vivir a ti, pues tú sí tienes ese conocimiento, sí tienes esa autoridad para hablar de eso y claro, reconocer lo que te falta por aprender y trabajar en ello es algo muy importante. Algo que también leía al respecto de este síndrome del impostor es que lo importante que es trabajar en nuestras fortalezas porque siempre te hablan de trabaja tus debilidades y sí, claro, no hay que dejar de lado las debilidades porque eso es justo lo que nos limita en muchas formas, pero trabajar en nuestras fortalezas nos hace ser el mejor en lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, eso nos da ese sentido de excelencia y nos ayuda a sentir mucha mayor seguridad de enfrentar esos miedos que vayamos teniendo. Otra más que se me hacía, o sea, yo tenía mis dudas al respecto de esto, pero lo empecé a hacer y dije, de verdad sí ayuda, ¿no? El anotarnos en una lista nuestros logros. Y por logros no me refiero a terminar una maestría o conseguir el trabajo de mis sueños, o sea, esos logros del día a día, esos logros que a lo mejor dices, por decir algo, yo soy no es el caso, pero yo soy una persona muy tímida y entonces esta vez yo inicié una conversación en una reunión social. Eso es un súper logro y a lo mejor para el que es extrovertido y hablas tú por los codos, eso no es un logro y no tendría por qué anotarlo en esa lista especial, pero para ti sí, o a mí me cuesta trabajo venir a hablar en un podcast porque no me gusta verme en una pantalla grabándome, etcétera, etcétera. Hoy lo hice, lo voy a anotar y me lo voy a reconocer y me lo voy a aplaudir y simplemente al escribirlo y hacer este ejercicio consciente, estamos viendo, hoy avancé en esto, logré esto. Enfrenté un miedo por pequeño, obviamente si es más grande, pues mucho mejor, mucho mayor reconocimiento, pero sí fue un miedo pequeñito, algo diferente que yo hice que ayer me costaba trabajo y hoy ya me animé y lo intenté. Eso pues va dando esa sensación como justo lo que nos decía Mariel, ¿no? Al principio costó trabajo, pero ya cada vez, y creo que, o sea, cada vez va siendo más fácil y creo que esto de recordar por lo que he pasado y como que darme este ánimo de decir, oye, ya todo lo que avancé, sí, aunque sean pasos pequeñitos, pero pues eso no era capaz de hacerlo hace un mes o ayer, ¿no? Entonces como que te da ese valor que necesitas muchas veces para enfrentar miedos y nuevamente pues rodearte de personas que te apoyen, explicarles a los que te están tratando de poner un miedo que no es tuyo, poner esa barrera y pues seguir haciendo consciente todo esto para irlo trabajando poco a poco. Creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y completamente, a mí me parece un ejercicio de reflexión muy valioso el que nos acabas de compartir y al final creo que igual no podemos olvidar que nuestras conductas muchas veces modifican la forma en la que pensamos, ¿no? Entonces el ser consciente de cómo son y de qué podemos hacer para mejorarlas desde cosas chiquitas para justo como decías Mariel, no sentirnos como súper overwhelmed o saturados con algo tan grande, ¿no? Porque muchas veces justo veía un post de Mark Brackett, que ya los que nos escuchan saben que me encanta este señor que habla sobre la inteligencia emocional. Y él decía, nunca nos debemos de preocupar solos, ¿no? Porque solos, a lo mejor como te pasó a ti, Andrea, en esas 2 semanas que estuviste preocupadísima por ese miedo que te había impuesto tu prima,
¿no? Pues nada más lo hacemos más catastrófico. Y justo el compartir con personas cercanas, personas que nos centren, yo creo que es medular. Y si aparte le adjuntamos toda como esta práctica reflexiva sobre pequeños logros que podemos ir acumulando, se vuelve 1000 veces más significativo nuestro cambio de actitud hacia la vida, ¿no? Porque al final yo creo que ese es un poco, y que se va como desglosando y va impactando todas las demás como esferas que nos componen. Sí, son estos como baby steps, ¿no? Estos pasos bebé que vas acumulando poco a poco hasta llegar a desarrollar alguna habilidad o no sé, hacerte como más experto en algo. Pero se me hacen muy, muy buenos tips ese, y también como que me impactó muchísimo el que dijiste de que realmente todos, o sea, no somos expertos en algo en específico, pero tal vez sí sabemos más que otras personas y podemos aportar y podemos impactar su vida con lo poco o mucho que sepamos de algo. Y tienes toda la razón, porque te das cuenta incluso de, no sé, por ejemplo, en mi trabajo, que hay gente nueva y que son cosas muy básicas, pero que yo les enseño cómo deben meter un reporte o cómo deben hacer algo, y yo no soy la experta, yo no soy la sabelo todo, pero yo ya con ese poco conocimiento que tengo impacté su vida y les facilité el modo en el que ellos lo pudieron haber hecho. Y ahí es donde tienes, o sea, me hizo así como una explosión en la cabeza, porque entonces es justamente la razón de muchos proyectos, ¿no? Que podría ser la razón de tu proyecto, Andrea, que tienes tan bonito, y también, por ejemplo, el nuestro, que estamos aquí las tres platicando y no somos expertas, pero hemos vivido y hemos experimentado todo esto que estamos platicando, y seguramente a alguien le va a funcionar, ¿no? Alguien que tal vez esté en un nivel un poco más abajo en cuestión de reflexión o de haberse pues como cuestionado esto que estamos platicando ahorita, se lo va a cuestionar, y yo creo que ya con eso es como suficiente, y ahí es donde entonces una puede darse cuenta de que realmente sus acciones pueden tener un impacto en los demás, ¿no? Y es la motivación que uno necesita día a día para empezar cosas nuevas, para atreverse a hacer cosas nuevas. Completamente. Y pues justo con eso ya nos vamos acercando al final de nuestro episodio, que como recuerdan tiene que ver muchísimo con nuestro tercer pilar sobre cómo crecemos y cómo le hacemos para seguir creciendo, ¿no? Entonces vamos a reflexionar sobre lo que aprendimos en estos minutos. No sé, Mariel, si tú quieras empezar. Sí, la verdad es que yo me quedo mucho con el ver al miedo como un aliado. Creo que es la palabra clave, ¿no? O sea, ver al miedo como alguien que nos está viniendo a contar que algo nos cuesta trabajo, que algo nos incomoda un poco, que algo está sucediendo que nosotros tenemos que observar y analizar, ¿no? Y entonces, partiendo de este miedo, también me quedo con el no dejemos que nos paralice, porque al permitir que nos paralice nos estamos privando de muchas experiencias y también de conocernos a nosotros mismos. Entonces, si partimos desde este aprendizaje que me diste hoy, Andrea, que se me hace súper valioso, nunca vamos a llegar a ser expertos en algo, pero seguramente sabemos más o podemos aportarle algo a alguien con este conocimiento que tenemos, pues compartámoslo con todos, nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestros miedos, cómo los vivimos, cómo los superamos, y también buscar justo a esas personas con las cuales podemos compartirlo, con las cuales podemos reflexionar. Es tan importante, ¿no? Tener este círculo que sea este safe place, este lugar en el cual puedas llegar tú y ser tú y ser vulnerable y contar cuando hay cosas que no te hacen clic, que tal vez sean miedo de otras personas, pero tú no estás segura de por qué te está afectando tanto. Pues qué importante, ¿no? El atrevernos tanto a analizar nuestros miedos como compartirlos. Muchas gracias. Ese aprendizaje sí me ha hecho boom. Wow, qué resumen. No, buenísimo lo que acabas de decir, Mariel. Estoy muy de acuerdo. Creo que algo que me gustaría agregar nada más a esa parte es, así como hacemos conciencia de nuestros miedos, también hacer conciencia de los miedos que le podamos estar proyectando justamente a las personas que
que queremos, si tiene la enorme responsabilidad de ser papás, por ejemplo, o de criar a niños pequeños, saber que esto que les digamos de lo que no pueden hacer o de lo que es malo para ellos, o es, bueno, no malo, lo que es riesgoso para ellos sin que realmente lo sea, pues puede estarlos limitando. Entonces, ver de qué manera nosotros también podemos apoyar en ese sentido, y justo si estamos haciendo eso sin mucho fundamento, pues probablemente sea algo que tengamos que trabajar a nivel personal. Y precisamente como ya lo decías, el mejor aliado puede ser, el miedo puede ser un gran aliado para ese crecimiento, y darnos cuenta que si tal vez hemos logrado todo lo que hemos logrado en nuestras vidas teniendo un miedo, ¿qué pasaría si decidiéramos enfrentar ese miedo? ¿Qué tan lejos podríamos llegar al trabajarlo de esa manera? Entonces, pues esa sería como la invitación a que intentemos vencer esos miedos y ver qué tanto más podemos hacer. ¡Qué duro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, qué increíble. Y al final, creo que también reflexionar sobre que el miedo va a estar siempre, ¿no? Nunca nos lo vamos a poder quitar porque es una emoción que al final está para que sobrevivamos. Y el chiste es cómo, no quiero usar la palabra capitalizar, pero la voy a usar porque no se me ocurre otra, pero cómo podemos capitalizar de esa emoción desde entenderla para llegar a un autoconocimiento hasta ser estratégicos en cuanto a las acciones que ese miedo va a potenciar, ¿no? A las acciones en cuanto a vencerlo, en cuanto a aprender de los miedos de los demás, porque al final, pues el miedo permea, pero ¿qué tanto vamos a dejar que influya en nuestro bienestar, ¿no? Entonces, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un día de grandes lecciones, muchas emociones encontradas, y pues te agradecemos muchísimo tu tiempo. Oh, muchas gracias a ustedes, porque les sigo aprendiendo cosas como esto, y de verdad que creo que poner todos estos temas sobre la mesa, y ya con lo que decía, he aprendido mucho de sus podcasts anteriores, y ojalá que esto que hemos platicado le resuene a alguien por ahí y que le ayude a pues vivir más feliz. Sobre todo eso es lo que más deberíamos estar persiguiendo. Sí, Muchas supuesto. Gracias. Sí. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos, y recuerden, cuando las voces suenan, Reflejos llevan. hasta la próxima. Nos vemos.